A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Y gracias por su presencia. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo se nos unen. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Vincent Morrison estaba de pie en su oficina con paneles de caoba, contemplando el horizonte de Chicago a través de los ventanales que iban del suelo al techo. A los 45 años, inspiraba respeto a través de algo más que su exitoso imperio de la construcción. Había algo en sus ojos gris pálido que hacía que los hombres adultos eligieran sus palabras con cuidado. Su experiencia militar en la inteligencia del ejército le había enseñado paciencia, observación y el arte del pensamiento estratégico. Estas habilidades le habían servido bien en los negocios, pero esta noche servirían para un propósito completamente diferente. La familia Morrison parecía perfecta desde fuera. Vincent había construido Morrison Construction de la nada después de su licenciamiento honorable, transformándola en una empresa multimillonaria especializada en desarrollos residenciales de alta gama. Su esposa, Diana, una impresionante morena de ojos esmeralda, interpretaba el papel de esposa devota en galas benéficas y eventos empresariales. Su hija de 17 años, Amber, estaba dotada académicamente, destinada a una educación en la Ivy League que Vincent ya había asegurado mediante donaciones sustanciales. Pero Vincent había aprendido hacía mucho tiempo que las fachadas se desmoronan cuando se aplica presión en los puntos correctos. Diana Morrison, de soltera Calvel, se había casado con Vincent cuando su negocio aún era pequeño pero prometedor. Ella provenía de una familia adinerada, del tipo que se estaba quedando sin dinero pero aún exigía apariencias. La fortuna farmacéutica de su padre se había dilapidado en malas inversiones y juegos de azar, dejando a Diana desesperada por mantener el estilo de vida que había conocido desde la infancia. Vincent había sido su salvación, un veterano de aspecto tosco que se arreglaba bien y tenía el impulso de construir un imperio. Durante 15 años, su matrimonio había funcionado como una máquina bien engrasada. Diana gestionaba los aspectos sociales de sus relaciones comerciales mientras Vincent se centraba en la expansión y las operaciones. Era inteligente, hermosa y entendía que su asociación tenía tanto que ver con los negocios como con el amor, o eso creía Vincent. La primera grieta en la fachada apareció hace 6 meses durante una revisión rutinaria de los estados financieros de la familia. Vincent notó cargos irregulares en la tarjeta de crédito de Diana, cenas caras en restaurantes a los que nunca había ido, cargos de hotel en momentos en que ella afirmaba estar visitando a su hermana en Milwaukee, compras de lujo que parecían excesivas incluso para los estándares de Diana. El entrenamiento militar de Vincent le había enseñado a recopilar información antes de actuar. Contrató a una discreta investigadora privada, la exagente del FBI Rebecca Torres, especializada en vigilancia matrimonial. Lo que descubrió en las semanas siguientes pintó un cuadro que habría destruido a un hombre más débil. Diana había estado teniendo una aventura durante más de un año con Bradley Utechkins, un promotor inmobiliario especializado en condominios de lujo. Utechkins era todo lo que Vincent no era. Suave, sofisticado, nacido en la riqueza en lugar de haberla ganado. También estaba casado y tenía 2 hijos pequeños, lo que convertía esta aventura en una traición en múltiples frentes. Pero las fotografías que Rebecca proporcionó mostraban algo más que infidelidad sexual. Diana y Bradley fueron fotografiados varias veces con planos arquitectónicos, documentos de propiedad y lo que parecían ser archivos confidenciales de proyectos de Morrison Construction. No solo estaban durmiendo juntos, estaban planeando algo que involucraba el negocio de Vincent. Cuanto más profundizaba Vincent, más claro se volvía el alcance de la traición. Diana había estado pasando información a Bradley sobre los próximos proyectos de Morrison Construction, lo que permitía a Utechkins Development presentar ofertas competitivas con información privilegiada. Tenía acceso a la oficina en casa de Vincent, a sus archivos personales y a su confianza. Esa confianza se había convertido en un arma contra él. Pero lo que realmente encendió la fría furia que ahora ardía en el pecho de Vincent fue el descubrimiento de que su propia hija se había vuelto cómplice de la traición. Amber siempre había estado más cerca de su madre, compartiendo el amor de Diana por el lujo y el estatus social. Vincent había atribuido esto al comportamiento típico de una adolescente, tal vez incluso sintiéndose culpable por las largas horas que exigía su negocio. Pero la investigación de Rebecca reveló que Amber había estado sirviendo como vigía y mensajera para la aventura de su madre. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Amber mostraban que alertaba a Diana cuando Vincent regresaba a casa temprano, ayudaba a coordinar las reuniones entre Diana y Bradley,
e incluso le mentía directamente a Vincent sobre el paradero de su madre. La niña a la que Vincent había amado incondicionalmente, cuyo fondo universitario había garantizado personalmente, cuyo futuro había asegurado a través de su propio sacrificio y ambición, lo había vendido por bolsos de diseñador y una mayor mesada. Vincent cerró el archivo de la investigación y caminó hacia su caja fuerte privada, sacando una botella de Macallan de 25 años. Se sirvió 3 dedos y se acomodó en su silla de cuero, considerando sus opciones. Hombres menores podrían haber confrontado a Diana inmediatamente, exigiendo explicaciones y ultimátums. Hombres más débiles podrían haber perdonado, creyendo que las familias podrían sobrevivir a tales traiciones. Pero Vincent Morrison no era ni menor ni más débil. Era un depredador que había aprendido la paciencia en las montañas de Afganistán, donde precipitarse a la acción significaba la muerte. No, Vincent no confrontaría a nadie todavía. En cambio, planearía. Recopilaría más información. Identificaría a cada persona involucrada en esta traición y trazaría un mapa de sus debilidades, sus miedos, sus puntos de presión. Luego, cuando llegara el momento, actuaría con la precisión y la crueldad que lo habían hecho exitoso tanto en la guerra como en los negocios. Diana había cometido un error crítico de juicio. Había confundido el amor de Vincent con debilidad, su confianza con ceguera. Se había olvidado de que el hombre que construyó un imperio de la nada no era alguien a quien subestimar o traicionar a la ligera. Mientras Vincent bebía su whisky y veía a las luces de la ciudad brillar abajo, comenzó a sonreír, una expresión fría y calculadora que habría aterrorizado a cualquiera que entendiera su significado. Diana y Bradley pensaban que estaban jugando un juego de engaño y manipulación. No tenían idea de que acababan de entrar en una zona de guerra, y Vincent Morrison nunca había perdido una guerra. La primera fase de su plan ya estaba tomando forma en su mente. Sería integral, devastadora y irreversible. Para cuando hubiera terminado, Diana y Bradley entenderían el verdadero costo de traicionar a Vincent Morrison, y su hija aprendería que algunas decisiones tienen consecuencias que duran toda la vida. Mañana, Vincent comenzaría a sentar las bases para su destrucción, pero esta noche iría a casa, besaría a su esposa buenas noches y continuaría interpretando el papel del esposo inconsciente. Después de todo, los mejores depredadores nunca dejan que su presa sepa que está siendo cazada hasta que es demasiado tarde para escapar. Capítulo 2. La tormenta que se avecina. Habían pasado 3 semanas desde que Vincent confirmó el alcance total de la traición, y su red de inteligencia había crecido exponencialmente. Ahora conocía el horario de Bradley Utechkins hasta su cafetería preferida, entendía el elaborado sistema de coartadas de Diana y había identificado a cada persona que había permitido su engaño. La empresa constructora de Vincent siempre había empleado a personas con diversas habilidades, exmilitares, expolicías, personas que entendían la lealtad y la discreción. Ahora comenzó a pedir favores y a expandir su red con precisión quirúrgica. Su primer recluta fue Marcus Webb, un ex ranger del ejército que había servido como experto en demoliciones de Vincent en Afganistán antes de unirse a Morrison Construction como capataz de proyecto. Marcus nunca había olvidado cómo Vincent lo había llevado 2 millas a través del territorio enemigo después de la explosión de un IED, y su lealtad era absoluta. Más importante aún, Marcus tenía conexiones en todo el inframundo de Chicago, relaciones forjadas durante sus años trabajando en seguridad para varias empresas antes de que Vincent le ofreciera un empleo legítimo. La segunda pieza del rompecabezas de Vincent fue la doctora Amanda Sterling, una contadora forense que había ayudado a Vincent a navegar por complejas regulaciones financieras durante la expansión de su empresa. Amanda era brillante, minuciosa y compartía el aprecio de Vincent por la planificación metódica. También albergaba un odio personal por la infidelidad después de que la aventura de su propio esposo le había costado la mitad de sus bienes en un divorcio. El tercer aliado de Vincent fue el detective Ray Kowalski, un veterano de 20 años del Departamento de Policía de Chicago que había crecido en el mismo vecindario que Vincent. La hija de Ray había muerto a causa de un conductor ebrio hacía 3 años, un conductor cuyo costoso equipo legal lo había absuelto por tecnicismos. Ray entendía que a veces el sistema fallaba y a veces la justicia requería métodos alternativos. Con su equipo reunido, Vincent comenzó la fase 2 de su operación, vigilancia integral y recopilación de pruebas. Las conexiones de Marcus en el inframundo proporcionaron acceso a equipos de vigilancia que eran tanto ilegales como altamente efectivos. En cuestión de días, Vincent tenía transmisiones de audio y vídeo de la oficina de Bradley, su automóvil y su suite de hotel favorita. La calidad técnica era de grado militar, proporcionando evidencia clara como el cristal de cada reunión,
cada llamada telefónica y cada momento íntimo entre Bradley y Diana. Pero Vincent no estaba interesado en simples pruebas de divorcio. Estaba construyendo un caso para la destrucción total. La investigación financiera de la doctora Sterling reveló que el negocio aparentemente exitoso de Bradley se basaba en el fraude y el engaño. Utechkins Development había estado inflando los valores de las propiedades, sobornando a los inspectores de la ciudad y utilizando materiales de calidad inferior en los proyectos de construcción. Más perjudicial aún, Bradley había estado utilizando el dinero de sus inversores para financiar su lujoso estilo de vida, incluidos los costosos regalos que le hacía a Diana. La evidencia era completa y condenatoria, pero Vincent necesitaba más. Necesitaba que Bradley cometiera un acto tan innegablemente criminal que todo su mundo colapsará simultáneamente. Esa oportunidad llegó cuando Vincent se enteró del último proyecto de Bradley, un complejo de condominios de lujo que competiría directamente con el próximo desarrollo de Morrison Construction. Diana había proporcionado a Bradley los planos arquitectónicos, los cronogramas de construcción y las propuestas de licitación de Vincent, dando a Utechkins Development una ventaja insuperable para obtener el contrato. Vincent se dio cuenta de que no se trataba solo de una aventura. Era espionaje corporativo diseñado para destruir su negocio y robarle su futuro. Diana y Bradley no solo estaban traicionando su matrimonio, estaban desmantelando sistemáticamente todo lo que él había construido. El descubrimiento transformó la fría ira de Vincent en algo mucho más peligroso: determinación absoluta. A través del detective Kowalski, Vincent se enteró de que el FBI había estado investigando la corrupción en la industria de la construcción en Chicago durante más de un año. Estaban construyendo casos contra varios desarrolladores, pero carecían de las pruebas necesarias para enjuiciamientos importantes. Vincent comenzó a ver cómo los diversos crímenes de Bradley podían empaquetarse y entregarse a las autoridades federales de una manera que asegurara el máximo daño. Pero primero, necesitaba que Bradley cruzara una última línea. Vincent utilizó sus contactos comerciales para concertar una reunión con la Comisión de Planificación de la ciudad con respecto al proyecto de desarrollo en disputa. Se aseguró de que Diana supiera de la reunión, entendiendo que ella transmitiría inmediatamente esta información a Bradley. Luego tendió la trampa. Trabajando a través de intermediarios, Vincent hizo arreglos para que un funcionario de planificación de la ciudad insinuara que la aprobación del desarrollo podría acelerarse por el precio correcto. El funcionario era en realidad un agente encubierto del FBI con el que el detective Kowalski había conectado a Vincent, un hombre que había estado trabajando en el caso de corrupción en la construcción durante meses. Bradley mordió el anzuelo inmediatamente. En 48 horas, había concertado una reunión para discutir el soborno del funcionario de planificación. La reunión sería grabada, fotografiada y presenciada por agentes federales. El crimen de Bradley sería capturado en tiempo real, proporcionando evidencia irrefutable de corrupción grave. Pero Vincent no había terminado. La noche anterior a la reunión de soborno planeada por Bradley, Vincent implementó la siguiente fase de su plan: la guerra psicológica. Comenzó a dejar pequeñas señales de que sabía de la aventura. La taza de café favorita de Diana se movía ligeramente cada mañana. Las llaves de su auto se colocaban en diferentes lugares. Los papeles en su oficina en casa se reorganizaban de maneras sutiles que solo alguien con entrenamiento militar notaría, pero que crearían una creciente sensación de inquietud en cualquiera que prestara atención. Diana comenzó a sospechar que Vincent sabía algo, pero no podía estar segura. Su paranoia crecía a diario, haciéndola descuidada y desesperada. Comenzó a cometer errores. Olvidarse de borrar el historial de su navegador, dejar mensajes de texto incriminatorios accesibles, volverse descuidada de maneras que le proporcionaron a Vincent evidencia adicional. Mientras tanto, Vincent mantuvo su fachada de normalidad. Asistía a cenas de negocios con Diana a su lado, sonreía para las fotografías en eventos de caridad e interpretaba el papel del esposo exitoso y devoto. Pero aquellos que lo conocían mejor, Marcus, Amanda y Ray, podían ver al depredador acechando bajo la superficie. La noche anterior a la reunión planeada de Bradley con el agente del FBI, Vincent hizo su primer movimiento directo. Colocó una sola fotografía en la almohada de Diana, una foto de ella besando a Bradley fuera del hotel de lujo donde llevaban a cabo su aventura. Sin nota, sin explicación, solo una prueba innegable de que su secreto ya no era secreto. Diana encontró la fotografía a medianoche e inmediatamente llamó a Bradley presa del pánico. Vincent escuchó cada palabra a través del equipo de vigilancia que Marcus había instalado. Su conversación reveló el alcance total de sus planes. Tenían la intención de robar el contrato más grande de Vincent,
usar las ganancias para financiar su nueva vida juntos y dejar a Vincent financieramente y emocionalmente destruido. Habían subestimado por completo a su objetivo. Mientras Vincent escuchaba a su esposa y a su amante planear su destrucción, sintió una calma que lo invadió que reconoció de sus días en el ejército. Era la paz que precedía a la violencia, la claridad que precedía a la acción decisiva. Diana y Bradley habían tomado su decisión, y ahora enfrentarían las consecuencias. Mañana, Bradley caería en la trampa del FBI y comenzaría su viaje hacia la prisión federal. Mañana, Diana descubriría que su plan perfecto había sido comprometido desde el principio. Y mañana, Vincent comenzaría la fase final de su venganza, una fase que no dejaría supervivientes a su paso. Pero esta noche, Vincent iría a casa, besaría buenas noches a su traidora esposa y dormiría profundamente, sabiendo que la justicia estaba finalmente a su alcance. Capítulo 3. La táctica de la hija. El plan de Vincent progresaba sin problemas cuando su hija de 17 años, Amber, cometió el error que sellaría su destino junto con el de su madre. Sucedió un jueves por la noche, 3 días después de que Diana encontrara la fotografía y pocas horas antes de que Bradley estuviera programado para caer en la trampa de soborno del FBI. Vincent había regresado a casa temprano de una reunión deliberadamente programada, cronometrando su llegada para crear la máxima presión sobre la compostura cada vez más frágil de Diana. Encontró a Amber en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros urgentes. «Mamá se está volviendo loca», decía Amber. «Papá definitivamente sabe algo». Encontró una foto en su almohada. «Sí, creo que ustedes necesitan acelerar lo que sea que estén planeando. Papá no es tan estúpido como pensabas». Vincent se quedó parado en la puerta, escuchando a su hija coordinar con Bradley Utechkins, el hombre que estaba destruyendo sistemáticamente su familia y su negocio. La conversación continuó durante varios minutos, con Amber proporcionando detalles sobre el horario de Vincent, sus recientes cambios de comportamiento y sugerencias sobre cómo Bradley y Diana podían evitar ser detectados. Cuando Amber finalmente terminó la llamada y se dio la vuelta, se encontró con su padre parado detrás de ella, con sus pálidos ojos grises fijos en su rostro con una intensidad que la hizo retroceder. «Papa», tartamudeó. «No te escuché entrar». «Claramente», respondió Vincent, con su voz con el mismo tono tranquilo que había usado al interrogar a combatientes enemigos. Esa fue una conversación interesante. La cara de Amber se puso roja, luego pálida al darse cuenta de cuánto podría haber escuchado. Enderezó los hombros y levantó la barbilla en un gesto que le recordó dolorosamente a Vincent el orgullo obstinado de Diana. «No sé qué crees que escuchaste», dijo Amber. «Pero estás siendo paranoico. Mamá no está haciendo nada malo». Vincent estudió el rostro de su hija, el rostro que había besado buenas noches durante 17 años, el rostro que le había sonreído desde las líneas laterales del fútbol y las ceremonias de graduación, el rostro que ahora lo miraba con un desprecio apenas disimulado. «Tu madre está teniendo una aventura con Bradley Utechkins», dijo Vincent en voz baja. «Están planeando robar los contratos de mi negocio y destruir todo lo que he construido, y tú los has estado ayudando». La máscara de Amber se deslizó por un momento, revelando sorpresa y miedo antes de que volviera a componerse. Luego, para asombro de Vincent, sonrió, una expresión fría y calculadora que transformó su rostro joven en algo casi irreconocible. «¿Y qué si lo he hecho?», dijo. «¿Crees que no veo cómo tratas a mamá? ¿Cómo la ignoras durante meses mientras te concentras en tu precioso negocio? ¿Cómo la haces sentir como una esposa trofeo en lugar de una persona real?» Vincent sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. «Tu madre eligió su camino, Amber. Estoy decepcionado, pero no sorprendido. Pero tú eres mi hija. Te lo he dado to do». «Me has dado cosas», replicó Amber. «Pero nunca me has visto realmente, ¿verdad? Solo soy otro activo para ti. Otra inversión en el legado de la familia Morrison». Las palabras golpearon a Vincent como golpes físicos, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban cuán completamente había fallado en conocer a su propia hija. La niña que estaba parada ante él no era la hija que él creía haber criado. Era una extraña que había aprendido la manipulación y la traición de la mano de su madre. «Bradley realmente me escucha», continuó Amber, con su voz ganando confianza. «Me trata como a una adulta, como a alguien con opiniones valiosas. Me ayudará a ingresar al programa de negocios de la Universidad de Columbia y me ha prometido una pasantía en su empresa. Mamá y yo estaremos bien sin ti». Vincent se dio cuenta con claridad cristalina de que Amber no solo era cómplice de la traición.
Era una participante activa que había elegido bando en función de lo que percibía como sus mejores intereses. Había calculado el valor de su lealtad y había encontrado a su padre deficiente. «Ya veo», dijo Vincent en voz baja. «¿Y qué le has dicho exactamente a Bradley sobre las operaciones de mi negocio?» Amber dudó por primera vez, tal vez reconociendo el territorio peligroso en el que estaba entrando, pero su arrogancia adolescente anuló su precaución. «Todo lo que necesitabas saber», dijo desafiante. «Tus cronogramas de proyectos, tus listas de clientes, tus estrategias de licitación. Bradley es el doble de hombre de negocios que tú, y lo demostrará cuando te quite tu mayor contrato». Vincent asintió lentamente, archivando esta confesión para uso futuro. «¿Hay algo más que quieras decirme, Amber? ¿Alguna otra forma en que hayas traicionado a tu familia?» «¿Traicionado?» La voz de Amber se elevó bruscamente. «Tú nos traicionas primero. Te importaba más tu estúpida empresa que tu propia familia. Mamá se merece algo mejor que tú, y yo también». Vincent miró a su hija, realmente la miró, y vio la influencia de Diana en cada gesto, cada expresión, cada palabra calculada. Amber se había convertido en un arma contra él, convertida en una herramienta de destrucción por su propia madre. Pero a diferencia de Diana, Amber todavía era menor de edad, todavía legalmente su responsabilidad, todavía sujeta a su autoridad. Fue entonces cuando Amber cometió su último error fatal. Dio un paso adelante, con su rostro joven torcido por la rabia adolescente y la justicia equivocada, y escupió directamente en la cara de Vincent. «Eres un monstruo, Siseo. Un monstruo controlador y manipulador que destruye todo lo que toca, y nadie te creerá si intentas culpar a mamá y a mí de esto. Todos saben que tú eres el problema en esta familia». Vincent se limpió la saliva de la mejilla con lentitud deliberada, sin apartar los ojos del rostro de Amber. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero tenía el peso de la finalidad absoluta. «No sabes lo que has empezado». Amber lo miró fijamente por un momento, tal vez finalmente reconociendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Pero su bravuconería adolescente se reafirmó y levantó la barbilla desafiante. «Sé exactamente lo que he empezado», dijo. «He empezado mi vida real, aquella en la que ya no tengo que fingir que te respeto». Vincent se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más, dejando a Amber sola en la cocina. Pero mientras subía las escaleras hacia su oficina, su mente ya estaba trabajando en las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Amber le había declarado la guerra a su propio padre. Había elegido aliarse con sus enemigos, había participado activamente en su traición y acababa de confesar espionaje corporativo. Más perjudicial aún, había revelado que se veía a sí misma como una adulta, capaz de tomar sus propias decisiones y aceptar sus consecuencias. Vincent honraría esa decisión. Esa noche, se sentó en su oficina, escribiendo una nota que cambiaría la vida de Amber para siempre. Cuando terminó de escribir, caminó hasta su habitación y deslizó el papel por debajo de la puerta. El mensaje era breve pero completo. «Amber, tu confesión ha sido grabada y se entregará al FBI, junto con pruebas de tu participación en espionaje corporativo. Serás acusada como adulta debido a la naturaleza y el alcance de tus crímenes. Bradley Utechkins será arrestado mañana por la mañana por cargos federales de corrupción. Tu madre será acusada como cómplice de múltiples delitos graves. Tu fondo universitario ha sido transferido a una cuenta de compensación para víctimas. Tienes 24 horas para empacar tus pertenencias y salir de mi casa. Elige a tus aliados con cuidado, serán la única familia que te quede. Tu ex-padre, Vincent». Vincent regresó a su oficina e hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a la doctora Sterling, autorizándola a comenzar las transferencias financieras que despojarían a Diana del acceso a todos los activos familiares. La segunda fue al detective Kowalski, confirmando que el arresto de Bradley procedería según lo planeado. La tercera fue a Marcus Webb, activando la fase final del plan de venganza de Vincent. Por la mañana, la familia Morrison dejaría de existir. Diana y Bradley enfrentarían cargos federales que destruirían sus carreras y los enviarían a prisión. Amber descubriría que las decisiones tienen consecuencias y que traicionar a la familia tiene el precio más alto de todos. Vincent se sirvió un whisky y se acomodó en su silla para esperar el amanecer. Mañana llegaría el ajuste de cuentas que Diana, Bradley y Amber se habían ganado por sus propias acciones, y Vincent Morrison, el hombre al que habían intentado destruir tontamente, saldría victorioso de los escombros de sus ambiciones. La guerra que habían comenzado estaba a punto de terminar, y Vincent nunca perdía una guerra. Capítulo 4. La red se estrecha.
El amanecer rompió sobre Chicago con la precisión de una operación militar, y Vincent Morrison estaba listo para la batalla. Había pasado las primeras horas de la mañana finalizando los detalles que harían que el mundo de sus enemigos se derrumbara a su alrededor. A las 6 de la mañana, estaba vestido con su mejor traje, luciendo como el exitoso hombre de negocios a punto de asistir a reuniones de rutina. Nadie que lo viera sospecharía que estaba orquestando la destrucción sistemática de todos los que lo habían traicionado. La primera ficha de dominó cayó exactamente a las 8:30 de la mañana cuando los agentes del FBI arrestaron a Bradley Utechkins en su oficina. El arresto fue capturado por equipos de noticias que el detective Kowalski había alertado discretamente, asegurando que la humillación de Bradley se transmitiría a través de la comunidad empresarial de Chicago. Los cargos fueron completos: soborno federal, conspiración, fraude postal y lavado de dinero. Cada cargo conllevaba una posible sentencia de 20 años en una prisión federal. Vincent observó el arresto desde la sala de conferencias de su oficina, rodeado de sus empleados clave que creían que estaban asistiendo a una reunión de proyecto de rutina. Marcus Webb se sentó a la derecha de Vincent, su rostro con cicatrices sin mostrar emoción mientras observaba la victoria de su empleador. La doctora Sterling asistió a través de videoconferencia, con sus documentos financieros esparcidos sobre la mesa como planes de batalla. Bradley Utechkins ha sido neutralizado eficazmente, informó la doctora Sterling en su tono clínico. Sus activos están congelados en espera de investigación. Sus cuentas comerciales están bajo control federal, y sus clientes ya están comenzando a rescindir sus contratos. Utechkins Development estará en bancarrota dentro de 72 horas. Vincent asintió, pero su expresión se mantuvo neutral. ¿Qué pasa con los aspectos civiles? Presenté medidas cautelares preliminares contra Utechkins y su esposa por robo de información de propiedad exclusiva, continuó la doctora Sterling. La evidencia de espionaje corporativo es abrumadora. La participación de Diana está documentada a través de registros telefónicos, comunicaciones por correo electrónico y transacciones financieras. Aceptó regalos comprados con fondos robados, lo que la convierte en cómplice de delitos federales. La segunda ficha de dominó cayó a las 10:15 de la mañana cuando el abogado de Vincent entregó a Diana los papeles del divorcio, las órdenes de restricción y una demanda civil en busca de daños por espionaje corporativo. Los documentos fueron entregados por un notificador judicial que encontró a Diana en su spa favorito, rodeada de amigas que presenciaron su humillación cuando le presentaron documentos que destruirían su posición social. Vincent recibió la confirmación de la entrega mientras revisaba los planos arquitectónicos de un nuevo proyecto, planos que Bradley nunca vería, contratos que Diana nunca influiría, ganancias que nunca financiarían su traición. Pero la guerra psicológica apenas comenzaba. Al mediodía, Vincent activó la red de exmilitares y agentes del orden público de Marcus Webb. Estos hombres, todos leales a Vincent personalmente, comenzaron una campaña de intimidación sutil diseñada para aislar a Diana y demostrar el alcance de la influencia de Vincent. El peluquero de Diana repentinamente desarrolló conflictos de programación que impidieron futuras citas. Su entrenador personal descubrió problemas de seguro que requirieron la cancelación de sus sesiones. El gerente de su restaurante favorito encontró razones para revocar su membresía en su exclusivo club de comidas. Uno por uno, los servicios y las relaciones que definían el estilo de vida de Diana comenzaron a desaparecer sin explicación. Mientras tanto, Amber Morrison estaba descubriendo que la rebelión adolescente conllevaba consecuencias adultas. Vincent había dado instrucciones a su abogado para que presentara una moción declarando a Amber menor emancipada, cortando efectivamente todos los vínculos legales y financieros entre padre e hija. Su fondo universitario había sido transferido a una cuenta de compensación para víctimas como se prometió. Sus tarjetas de crédito habían sido canceladas, y su acceso a los recursos familiares había sido terminado. Más perjudicial para las circunstancias inmediatas de Amber, Vincent había compartido evidencia de su participación en espionaje corporativo con el FBI. Si bien su edad podría protegerla del enjuiciamiento federal, no la protegería de la responsabilidad civil o las consecuencias sociales. A las 2 de la tarde, Amber llamó a la oficina de su padre desesperada. La secretaria de Vincent, la señora Patterson, atendió la llamada con cortesía profesional. El señor Morrison no está disponible, informó la señora Patterson. Sin embargo, me pidió que le informara que todas las comunicaciones futuras deben pasar por su abogado. La información de contacto está incluida en los documentos que recibió anoche. Dile que necesito hablar con él, suplicó Amber. Dile que lo siento. Dile que no entendía lo que estaba haciendo. La respuesta de la señora Patterson fue entregada en el mismo tono neutral.
El señor Morrison también me pidió que le recordara que los adultos son responsables de las consecuencias de sus decisiones. Le desea la mejor de las suertes en su nueva vida independiente. La llamada terminó allí, dejando a Amber sola para contemplar la realidad de su situación. Se había aliado con Bradley Utechkins, quien ahora estaba bajo custodia federal. Había traicionado a su padre, quien la había repudiado por completo. Había elegido la independencia, y Vincent se estaba asegurando de que experimentara todo su peso. Pero el movimiento más devastador de Vincent se produjo a las 4 de la tarde cuando celebró una conferencia de prensa anunciando la expansión de Morrison Construction hacia el desarrollo residencial de lujo. El anuncio parecía rutinario, solo otro hombre de negocios exitoso haciendo crecer su imperio, pero cada detalle había sido calculado para lograr el máximo impacto psicológico en sus enemigos. Vincent se paró ante los medios reunidos, flanqueado por representaciones arquitectónicas del proyecto exacto que Bradley había intentado robar. El desarrollo se construiría a tiempo, utilizando los planes originales de Vincent, generando las ganancias que Diana y Bradley habían intentado reclamar para sí mismos. Morrison Construction siempre se ha basado en los principios de integridad, lealtad y valores familiares, dijo Vincent a los periodistas. Recientemente descubrimos que algunas personas intentaron comprometer esos principios a través del espionaje corporativo y el fraude. Nos complace informar que estas amenazas han sido neutralizadas y se está haciendo justicia. Las preguntas de los periodistas se centraron en los cargos de corrupción contra Bradley, pero Vincent las desvió profesionalmente mientras se aseguraba de que la participación de Diana se implicara en lugar de ser declarada explícitamente. Entendió que la sugerencia podría ser más dañina que la acusación, permitiendo que las personas sacaran sus propias conclusiones sobre el matrimonio fallido de Vincent Morrison. Cuando terminó la conferencia de prensa, Vincent recibió un mensaje de texto del detective Kowalski. Diana acaba de salir del spa. Se dirige hacia tu oficina. Vincent sonrió por primera vez ese día. Diana venía a confrontarlo directamente, exactamente como él lo había anticipado. Llegaría emocional, desesperada y sin estar preparada para la conversación que pondría fin a su matrimonio de forma permanente. Vincent le indicó a la señora Patterson que despejara su agenda y activara el sistema de grabación en su oficina. Esta confrontación final sería documentada para la posteridad y para futuros procedimientos legales. A las 5:30 de la tarde, Diana Morrison llegó al edificio de oficinas de su esposo. Las cámaras de seguridad la captaron entrando al vestíbulo, su rostro una máscara de furia apenas controlada. Llevaba un vestido negro que Vincent le había comprado para su 15º aniversario, aretes de diamantes que le había regalado para Navidad, y una expresión que prometía una batalla que no tenía esperanza de ganar. Vincent esperó en su oficina, rodeado del imperio que había construido a través de su propio talento y determinación. Las paredes mostraban fotografías de proyectos de construcción, con decoraciones militares y logros comerciales que representaban 20 años de esfuerzo disciplinado. Diana estaba a punto de entrar en su dominio, donde él tenía todas las ventajas y controlaba todas las variables. Cuando la señora Patterson anunció la llegada de Diana, Vincent le indicó que enviara a su esposa de inmediato. Luego activó el sistema de grabación y se preparó para asestar el golpe final en una guerra que Diana había comenzado, pero que Vincent terminaría. Las puertas del ascensor se abrieron y Diana Morrison entró en la oficina de su esposo por última vez. La conversación que siguió determinaría los términos de su rendición y el alcance de su destrucción. Vincent había pasado meses preparándose para este momento, y estaba listo para reclamar la victoria total. Diana pensó que venía a negociar o intimidar a su esposo para que se sometiera. No tenía idea de que estaba entrando en la ejecución de un plan que la dejaría sin nada, excepto el conocimiento de que se había destruido a sí misma a través de sus propias decisiones. El final del juego estaba a punto de comenzar, y Vincent Morrison nunca mostraba piedad a sus enemigos. Capítulo 5. Confrontación y revelación. Diana Morrison entró en la oficina de su esposo como una reina entrando en un territorio conquistado, con la barbilla levantada en desafío y sus ojos esmeralda brillando con una furia cuidadosamente controlada. Se movía con la gracia practicada de alguien acostumbrado a llamar la atención en galas benéficas y funciones empresariales, pero Vincent notó el ligero temblor en sus manos y la tensión alrededor de sus ojos que delataban su desesperación subyacente. Vincent, dijo, con su voz con la autoridad nítida que normalmente reservaba para el personal de la casa. Necesitamos discutir este malentendido antes de que vaya más allá. Vincent permaneció sentado detrás de su escritorio, estudiando a su esposa con el mismo desapego clínico que una vez había usado para evaluar las posiciones enemigas. Diana se veía hermosa, incluso en su ira.
El vestido negro acentuaba su figura a la perfección. Su maquillaje era impecable a pesar del estrés del día, y su porte sugería confianza a pesar de las circunstancias. Estaba actuando de manera brillante, pero Vincent podía ver a través de la fachada el miedo que se escondía debajo. «Por favor, siéntate», dijo Vincent, señalando la silla frente a su escritorio. «Te he estado esperando». Diana permaneció de pie, tal vez reconociendo que sentarse la pondría en desventaja psicológica. «Los cargos contra Bradley son ridículos», comenzó, lanzándose a lo que claramente era un discurso ensayado. «Es un hombre de negocios legítimo que fue atrapado por agentes federales. Su arresto es parte de una investigación más amplia que no tiene nada que ver con nuestra familia». Vincent escuchó sin interrumpir, notando cómo Diana se posicionó como inocente mientras defendía simultáneamente a su amante. Era hábil en la manipulación, pero estaba jugando un juego en el que Vincent ya conocía todos los movimientos. «En cuanto a esta solicitud de divorcio», continuó Diana, con su voz ganando fuerza, «es claramente una reacción emocional a información falsa. Podemos resolver cualquier problema que creas que tenemos, terapia de pareja, vacaciones, lo que sea que necesites para darte cuenta de que vale la pena preservar nuestra familia». «Nuestra familia», repitió Vincent en voz baja. «Dime, Diana, ¿qué consideras exactamente nuestra familia?» La pregunta pareció confundirla momentáneamente. «Tú, yo y Amber, por supuesto. Los tres hemos construido algo importante juntos. Tenemos una reputación en esta comunidad, relaciones comerciales que dependen de la estabilidad, una hija que necesita a sus dos padres». Vincent abrió el cajón de su escritorio y sacó una gruesa carpeta de manila. «He pasado un tiempo considerable en los últimos meses aprendiendo sobre nuestra familia», dijo, colocando la carpeta sobre su escritorio. «¿Te gustaría ver lo que descubrí?» La compostura de Diana se deslizó ligeramente cuando reconoció los materiales de investigación. Sus ojos se dirigieron a la carpeta, luego de vuelta al rostro de Vincent, calculando sus opciones. «No sé qué mentiras te ha dicho alguien», dijo con cuidado. «Pero los investigadores privados se les puede pagar para fabricar pruebas. Lo que sea que creas que sabes, podemos demostrar que es falso». Vincent abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. Las colocó en el escritorio frente a Diana, creando una línea de tiempo de su aventura con Bradley Utechkins. Las imágenes eran claras como el cristal, Diana y Bradley entrando en habitaciones de hotel, compartiendo cenas íntimas, intercambiando documentos en estacionamientos, besándose en la oficina de Bradley. «Estas fotografías fueron tomadas durante un periodo de 6 meses», dijo Vincent en el mismo tono conversacional que podría usar para discutir el clima. «Documentan no solo tu relación sexual con Bradley, sino tu robo sistemático de mi información comercial». Diana miró fijamente las fotografías, su rostro pasando por la sorpresa, la ira y el cálculo antes de decidirse por la fría determinación. Cuando miró a Vincent, su máscara se había caído por completo, revelando la mujer calculadora que había debajo. «Está bien», dijo, con su voz ahora con un toque de acero. «Sí, he estado viendo a Bradley. Sí, hemos discutido oportunidades de negocios, pero eso no me convierte en una criminal, Vincent. Me convierte en una mujer que fue descuidada por su esposo y encontró consuelo en otra parte». Vincent admiró su recuperación, incluso mientras se preparaba para destruirla por completo. «Consuelo», repitió. «¿A eso le llamas espionaje corporativo? Yo lo llamo supervivencia». «¿Sabes lo que es estar casado contigo, Vincent?», replicó Diana, finalmente moviéndose para sentarse frente a su escritorio. «Desapareces durante 12 horas al día construyendo tu imperio, luego llegas a casa y esperas que sonría y haga de la esposa perfecta. Me tratas como un activo comercial, no como una socia». «Una socia», dijo Vincent, sacando documentos adicionales, «comparte información honestamente. Una socia no roba información de propiedad exclusiva para dársela a la competencia. Una socia no se coordina con su amante para destruir el negocio de su cónyuge». Los ojos de Diana se entrecerraron al reconocer los registros financieros y los registros de comunicación. «Me has estado espiando». «He estado protegiendo mi negocio», corrigió Vincent. «Y descubrí que mi esposa y mi hija han estado conspirando para destruir todo lo que he construido». La mención de Amber pareció golpear a Diana como un golpe físico. «Deja a Amber fuera de esto. Es solo una niña que quedó atrapada en medio de problemas de adultos». Vincent se inclinó hacia adelante. Sus ojos grises se fijaron en los de Diana con intensidad depredadora. «Amber confesó haberle proporcionado a Bradley información confidencial sobre las operaciones de mi negocio. Admitió haber ayudado a coordinar tu aventura y mentir para cubrir tus huellas.
Ella eligió participar en tu traición, Diana. Ella eligió ayudarte a destruir a su propio padre. La compostura de Diana finalmente se rompió por completo. «¡Bastardo!», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Nos llevaste a esto. Tu obsesión por el control, tu necesidad de dominar a todos los que te rodean, tu completa incapacidad para ver a alguien más como una persona real». Vincent permaneció perfectamente tranquilo mientras la furia de Diana estallaba a su alrededor. Había anticipado este colapso emocional y estaba preparado para usarlo en su contra. «Bradley me ve como una persona real», continuó Diana, con lágrimas corriendo por su rostro. «Él valora mi inteligencia, mis opiniones, mis contribuciones. No me trata como un objeto decorativo o un gasto comercial». «Bradley enfrenta 20 años en una prisión federal», dijo Vincent en voz baja. «Su negocio está en bancarrota, sus activos están congelados, y su esposa está solicitando el divorcio. Ese es el futuro que elegiste sobre tu matrimonio». Diana lo miró fijamente en silencio, atónita, tal vez finalmente comprendiendo el alcance de su error de cálculo. «¿Quieres saber qué pensaba realmente Bradley de ti?», continuó Vincent, sacando una transcripción de su carpeta. «Esta es una grabación de una conversación entre Bradley y su socio comercial de hace 3 semanas». Leyó de la transcripción en un tono neutral. «Diana Morrison es útil, pero desechable. Una vez que robemos los contratos de Vincent y hundamos su negocio, ya no la necesitaremos. Ella requiere demasiado mantenimiento y es demasiado visible. Es mejor cortar los lazos limpiamente y dejar que Vincent se ocupe de los escombros». El rostro de Diana se puso blanco cuando las palabras la golpearon. «Eso no. Bradley no. Bradley te estaba usando, exactamente de la manera en que pensabas que me estabas usando a mí», dijo Vincent. «La diferencia es que yo realmente te amaba, Diana. Construí este imperio en parte para ti, en parte para nuestra hija. Bradley no construyó nada excepto planes para descartarte una vez que ya no fueras útil». La revelación destruyó lo que quedaba del desafío de Diana. Se desplomó de nuevo en su silla, su compostura perfecta destrozada sin posibilidad de reparación. «¿Qué quieres, Vincent?», susurró. «¿Qué se necesitará para que perdones esto?». Vincent estudió la figura rota de su esposa y no sintió absolutamente nada, ni simpatía, ni arrepentimiento, ni deseo de reconciliación. La mujer que había compartido su cama durante 15 años se había convertido en una extraña en el momento en que eligió traicionarlo. «El perdón no es posible», dijo simplemente. «Me has robado, me has mentido, why has corrompido en vuestra hija. Te has aliado con mis enemigos y has intentado destruir todo lo que he trabajado para construir. No hay vuelta atrás de esas elecciones». Diana lo miró con ojos desesperados. «Pero podríamos empezar de nuevo. Podríamos reconstruir. La gente comete errores». Vincent negó con la cabeza lentamente. «No committed an error, Diana. Tomaste una decisión calculada de traicionar a tu familia para beneficio personal. Planificaste esta traición durante más de 1 año. Involucraste a nuestra hija en tu plan y no sentiste remordimiento hasta que te atraparon». Se puso de pie y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando el horizonte de Chicago. «Mañana serás acusada formalmente como cómplice de los crímenes de Bradley. Tu reputación social será destruida cuando los detalles se hagan públicos. Tu acceso a nuestros activos ha sido terminado y nuestra hija ha sido legalmente emancipada». Vincent se volvió para mirar a Diana, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y horror creciente. «Estás destruyendo a tu propia hija junto conmigo. Vale la pena tu venganza». La expresión de Vincent nunca cambió. Amber eligió su bando en esta guerra. Se declaró adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. «Simplemente estoy honrando esa declaración». Diana miró a su esposo por un largo momento, tal vez finalmente reconociendo que estaba mirando a alguien a quien nunca había conocido realmente. El hombre que la había amado, protegido y construido un imperio para asegurar su futuro se había ido, reemplazado por alguien que la veía con el mismo frío cálculo que podría mostrar a un competidor comercial. «Nunca supe que podías ser tan cruel», susurró. «Nunca me conociste en absoluto», respondió Vincent. «Si lo hubieras hecho, nunca habrías intentado esta traición». Diana caminó hacia el ascensor con piernas temblorosas, su vestido de diseñador arrugado y su maquillaje arruinado por las lágrimas. En la puerta, se volvió por última vez. «¿Qué pasa con los 15 años que pasamos juntos? ¿Qué pasa con los buenos tiempos? ¿El amor que compartimos? ¿La vida que construimos?» Vincent consideró sus preguntas seriamente antes de responder. «Esos 15 años se construyeron sobre una base que pensé que era sólida.
Tu probas que era arena. Todo lo que vino antes no tiene sentido ahora, Diana. Todo lo que importa es lo que suceda a continuación. Las puertas del ascensor se cerraron sobre Diana Morrison por última vez, dejando a Vincent solo en su oficina con la satisfacción de una misión cumplida. La fase 2 de su venganza estaba completa, y Diana ahora entendía el verdadero costo de su traición. Pero Vincent no había terminado. Mañana traería la fase final de su plan, la fase que aseguraría que sus enemigos nunca tuvieran la oportunidad de amenazarlo de nuevo. Diana y Bradley habían comenzado una guerra que no podían ganar. Ahora Vincent la terminaría en sus términos, con la victoria completa y total que sus enemigos habían hecho inevitable a través de sus propias decisiones. Capítulo 6. El punto sin retorno. Las 24 horas posteriores a la confrontación de Diana con Vincent marcaron la transformación completa de la familia Morrison, de la pareja dorada de Chicago a una advertencia sobre la traición y la venganza. La noticia del arresto de Bradley se había extendido por la comunidad empresarial de la ciudad como un reguero de pólvora, llevando consigo especulaciones susurradas sobre la participación de su amante casada y su prominente esposo ejecutivo de la construcción. Vincent comenzó su mañana revisando los informes de inteligencia de Marcus Webb, cuya red había mantenido la vigilancia tanto de Diana como de Amber durante toda la noche. Los resultados confirmaron las predicciones de Vincent sobre cómo responderían sus enemigos a la presión. Diana había pasado la noche en un hotel de lujo, usando tarjetas de crédito que se congelarían en cuestión de horas una vez que el abogado de Vincent presentara mociones adicionales. Había hecho 17 llamadas telefónicas al teléfono celular de Bradley, ninguna de las cuales fue contestada debido a su estado de custodia federal. Su última llamada había sido a su hermana en Milwaukee, una conversación que la vigilancia técnica de Marcus había capturado en su totalidad. Todo se está desmoronando. Diana había sollozado por teléfono. Vincent lo sabe todo. Bradley ha sido arrestado y creo que me acusarán como cómplice. Necesito un lugar donde quedarme mientras averiguo qué hacer. La respuesta de su hermana había sido previsiblemente fría. Diana, tú misma hiciste este lío. David y yo no podemos arriesgar nuestra reputación albergando a alguien involucrado en delitos federales. Necesitas encontrar otra solución. Incluso la propia familia de Diana la estaba abandonando a medida que se aclaraba el alcance de su situación. Vincent no sintió simpatía por su aislamiento. Ella había elegido quemar puentes cuando pensó que ya no los necesitaba. La respuesta de Amber a su emancipación había sido igualmente predecible, pero más peligrosa. Según los informes de Marcus, se había puesto en contacto con varias familias de sus amigos adinerados, tratando de conseguir alojamiento temporal. Cuando esos esfuerzos fracasaron, la reputación de Vincent en su círculo social hacía que albergar a su hija fuera una propuesta arriesgada. Amber había recurrido a medidas más desesperadas. A las 3 de la madrugada, había intentado entrar en la oficina en casa de Vincent utilizando los códigos clave de su madre. El sistema de seguridad había detectado su intrusión inmediatamente, activando alarmas silenciosas que alertaron tanto a Vincent como a su equipo de seguridad. Las cámaras captaron a Amber buscando entre documentos confidenciales, aparentemente buscando información que pudiera usar para negociar con su padre o vender a los competidores de Vincent. Vincent observó las imágenes de seguridad con interés clínico, notando cómo Amber se movía por su oficina con familiaridad practicada. Sabía exactamente dónde guardaba sus archivos más sensibles, entendía su sistema organizativo y demostraba un nivel de preparación que indicaba que había estado planeando este robo durante algún tiempo. El intento de robo representaba una escalada criminal que movió a Amber más allá de la protección que su edad podría haberle brindado. Ya no era una adolescente equivocada atrapada en la disfunción de sus padres. Era una participante criminal activa en la conspiración en curso contra el negocio de Vincent. Vincent hizo 3 llamadas telefónicas antes de las 6 de la mañana. La primera fue al detective Kowalski, informando sobre el allanamiento y proporcionando evidencia en vídeo del intento de robo de Amber. La segunda fue a su abogado, autorizando la presentación de cargos penales contra su hija por robo e intento de espionaje corporativo. La tercera fue a la doctora Sterling, dándole instrucciones para implementar la fase final de su estrategia financiera. Para el mediodía, Amber Morrison sería buscada por la policía de Chicago por múltiples delitos graves. Su transformación de adolescente privilegiada a fugitiva federal estaría completa, demostrando a cualquiera que observara que Vincent Morrison no mostraba piedad a quienes lo traicionaban, ni siquiera a su propia sangre. Pero el movimiento más devastador de Vincent aún estaba por llegar. A las 10 de la mañana, convocó a una reunión con el personal directivo y los inversores clave de Morrison Construction.
La sala de conferencias se llenó con los hombres y mujeres que habían ayudado a construir el imperio de Vincent, todos leales y todos conscientes de que su líder enfrentaba desafíos personales que podrían afectar al negocio. Vincent entró en la sala con su mejor traje, con la confianza de un general dirigiéndose a sus tropas antes de una batalla decisiva. El grupo reunido incluía a gerentes de proyecto, directores financieros e inversores importantes que representaban millones de dólares en capital comprometido. Gracias a todos por venir con tan poca anticipación, comenzó Vincent, de pie en la cabecera de la pulida mesa de conferencias. Soy consciente de que los acontecimientos recientes han creado algunos desafíos para nuestra organización. Quiero abordar esos desafíos directamente y explicar cómo estamos avanzando. Activó el sistema de presentación de la sala y mostró un resumen financiero que la doctora Sterling había preparado durante la noche. Las cifras mostraban la posición de Morrison Construction en términos claros. La empresa era más fuerte que nunca, con una cartera de pedidos que se extendía 18 meses hacia el futuro y márgenes de beneficio que superaban los estándares de la industria. A pesar de los intentos de la competencia por robar nuestra información de propiedad exclusiva y dañar nuestra reputación, continuó Vincent, Morrison Construction no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Nuestros protocolos de seguridad funcionaron exactamente como fueron diseñados, protegiendo nuestra propiedad intelectual y previniendo cualquier daño real a nuestras operaciones. La presentación continuó con evidencia de cómo la recopilación de inteligencia de Vincent en realidad había fortalecido la posición de la empresa. El arresto de Bradley había eliminado a un competidor importante, el destierro de Diana había eliminado una vulnerabilidad de seguridad, y la publicidad que rodeaba la investigación de corrupción había mejorado la reputación de integridad de Morrison Construction. Sin embargo, dijo Vincent, con un tono más serio, estos eventos han dejado en claro que las relaciones personales pueden representar riesgos de seguridad para las operaciones comerciales. En el futuro, Morrison Construction implementará protocolos de seguridad mejorados y verificaciones de antecedentes para cualquier persona con acceso a información confidencial. Las nuevas políticas que describió Vincent fueron completas y despiadadas. Los miembros de la familia estarían sujetos a las mismas evaluaciones de seguridad que los socios comerciales. Las relaciones personales serían monitoreadas en busca de posibles conflictos de intereses. Cualquier violación de los acuerdos de confidencialidad resultaría en la terminación inmediata y el enjuiciamiento penal. El mensaje de Vincent era claro. La lealtad sería recompensada, pero la traición se enfrentaría con la destrucción total, independientemente de las relaciones personales o las conexiones familiares. Después de que concluyó la reunión, Vincent recibió una llamada del detective Kowalski, confirmando que Amber había sido arrestada en la casa de una amiga. Se había resistido al arresto y fue acusada de delitos adicionales, incluida obstrucción a la justicia y agresión a un agente de policía. Su fianza se había fijado en $50,000, dinero al que ya no tenía acceso. La situación de Diana se había deteriorado con la misma rapidez. Los fiscales federales habían presentado cargos en su contra por conspiración y complicidad en fraude, y su comparecencia ante el tribunal estaba programada para la mañana siguiente. Su abogado, pagado con fondos que pronto serían congelados, le había aconsejado que la cooperación con las autoridades podría reducir su sentencia de los 15 años potenciales que enfrentaba. Al anochecer, Vincent estaba de pie en su casa vacía, repasando la destrucción completa de sus enemigos. Bradley Utechkins estaba bajo custodia federal, enfrentando décadas de prisión. Diana estaba financieramente arruinada y acusada penalmente, abandonada por su amante, su familia y su círculo social. Amber estaba en la cárcel del condado, aprendiendo que las decisiones de los adultos tenían consecuencias para los adultos. Vincent se sirvió un whisky y caminó por habitaciones que alguna vez habían albergado a una familia pero que ahora solo contenían recuerdos de una vida construida sobre mentiras. Las pertenencias de Diana permanecieron donde las había dejado, pero serían retiradas en unos días como parte del proceso de divorcio. La habitación de Amber parecía el espacio de cualquier adolescente, pero la niña que había vivido allí ya no existía. Había sido reemplazada por una criminal que había elegido convertirse en enemiga de Vincent. Mientras Vincent estaba de pie en su oficina, rodeado del imperio que había construido y defendido con éxito, sintió la profunda satisfacción de una misión cumplida. Había identificado amenazas a todo lo que valoraba. Había planeado su destrucción con precisión militar y había ejecutado ese plan sin piedad ni vacilación. La guerra que Diana y Bradley habían comenzado había terminado. Vincent Morrison había logrado la victoria total, demostrando a cualquiera que pudiera amenazarlo en el futuro que no era un hombre al que cruzar, traicionar o subestimar.
El mañana traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Vincent reconstruiría su vida personal sobre una base de lealtad y honestidad, rodeado de personas que entendieran el valor de la integridad. Expandiría su imperio empresarial, seguro de que sus protocolos de seguridad podrían protegerlo contra cualquier amenaza. Pero esta noche, Vincent Morrison estaba solo en su fortaleza, el vencedor indiscutible en una guerra que les había costado a sus enemigos todo lo que valoraban. Había demostrado que la traición tenía un precio que sus enemigos nunca podrían pagar, y esa lección no necesitaría volver a enseñarse. Capítulo 7. La caída de los reyes. 6 meses después de la destrucción de su familia, Vincent Morrison había reconstruido su vida con la misma precisión metódica que aportaba a las operaciones militares y las empresas comerciales. El escándalo de la familia Morrison se había convertido en leyenda en la comunidad empresarial de Chicago, una advertencia sobre las consecuencias de traicionar a un hombre que entendía tanto la estrategia como la venganza. La rutina matutina de Vincent comenzaba a las 5 de la madrugada en el gimnasio privado que había instalado en su apartamento del ático en el centro. La casa donde había vivido con Diana y Amber se había vendido inmediatamente después de la finalización del divorcio, y las ganancias se destinaron directamente al fondo de expansión de Morrison Construction. Vincent no tenía ningún deseo de vivir entre los recuerdos de personas que habían demostrado ser indignas de su confianza. Su nueva residencia ocupaba el último piso de un edificio de su propiedad, proporcionando lujo y seguridad que reflejaban sus prioridades actuales. Las ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas del horizonte de Chicago, mientras que los sistemas de seguridad de grado militar aseguraban que nadie pudiera amenazarlo en su propio dominio. Marcus Webb llegó a las 6 de la mañana con informes de inteligencia que se habían convertido en el método preferido de Vincent para mantenerse informado sobre la continua destrucción de sus antiguos enemigos. Las actualizaciones se entregaron con la eficiencia de los informes militares, centrándose en los hechos en lugar de las emociones. Bradley Utechkins fue sentenciado ayer, informó Marcus, sentándose en la silla frente a la mesa del desayuno de Vincent. 12 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante 8 años. Su abogado intentó argumentar una sentencia reducida basada en la cooperación, pero el juez no quedó impresionado. Vincent asintió mientras revisaba los documentos financieros que la doctora Sterling había preparado durante la noche. La ruina financiera completa de Bradley había sido aún más completa de lo planeado originalmente. Su esposa se había divorciado de él y había tomado la custodia de sus hijos, su negocio había sido liquidado para pagar honorarios legales, y su reputación en la industria del desarrollo había sido destruida permanentemente. ¿Qué pasa con su familia?, preguntó Vincent, aunque su interés era puramente táctico y no comprensivo. Su ex esposa se mudó de regreso con sus padres a Connecticut con los niños, continuó Marcus. Tuvo que vender su casa, liquidar sus ahorros y declararse en bancarrota para cubrir los costos legales. Los niños están inscritos en una escuela pública después de pasar sus vidas en privadas. Vincent no sintió satisfacción por el sufrimiento de niños inocentes, pero entendió que las decisiones de Bradley tenían consecuencias que se extendían más allá de sí mismo. El hombre que había intentado destruir la familia de Vincent había logrado destruir la suya en su lugar. La situación de Diana se ha estabilizado un poco, continuó Marcus, consultando sus notas. Se declaró culpable de cargos de conspiración federal y recibió 3 años de libertad condicional a cambio de testificar contra Bradley. Vive en un apartamento tipo estudio en Milwaukee, trabajando como empleada minorista en una tienda por departamentos. La transformación de Diana Morrison de reina social a trabajadora con salario mínimo fue completa e irreversible. Su vestuario de diseñador había sido vendido para pagar honorarios legales. Sus conexiones sociales se habían evaporado una vez que sus crímenes se hicieron públicos, y sus perspectivas de futuro estaban limitadas por su condena por delito grave. Ha intentado ponerse en contacto contigo varias veces a través de intermediarios, agregó Marcus. Cartas entregadas a través de su abogado, mensajes transmitidos a través de conocidos mutuos, incluso un intento de acercamiento a través de la señora Patterson, todo solicitando alguna forma de reconciliación o asistencia financiera. La respuesta de Vincent siempre fue la misma: silencio absoluto. Diana había tomado su decisión cuando eligió traicionarlo, y Vincent honró esa decisión tratándola como si ya no existiera. No habría segundas oportunidades, ni perdón, ni piedad para alguien que había demostrado ser un enemigo. Hay múltiples intentos, señor, confirmó Marcus. Llamadas telefónicas desde la cárcel, cartas enviadas a través de varios intermediarios, incluso un intento de acercarte directamente fuera del edificio de oficinas el mes pasado. La seguridad la rechazó antes de que pudiera acercarse.
Los protocolos de seguridad de Vincent se habían mejorado significativamente desde la destrucción de la familia. Sus movimientos eran monitoreados por ex personal militar. Sus canales de comunicación estaban protegidos contra la vigilancia, y su seguridad personal estaba garantizada por personas que entendían la lealtad y habían demostrado su confiabilidad a través de años de servicio. A las 8 de la mañana, Vincent llegó a la sede de Morrison Construction, donde su imperio continuaba expandiéndose a un ritmo sin precedentes. El escándalo que rodeaba la traición de su familia en realidad había mejorado la reputación de su negocio, demostrando que se podía confiar en Vincent Morrison para proteger la información confidencial y castigar a quienes violaban esa confianza. La doctora Sterling lo esperaba en su oficina con informes financieros trimestrales que mostraban el dominio continuo de Morrison Construction en el mercado de desarrollo de lujo de Chicago. Los contratos que Bradley había intentado robar ahora generaban enormes ganancias, financiando la expansión a nuevos mercados y la adquisición de competidores más pequeños. Hemos recibido 3 nuevas ofertas de adquisición esta semana, informó la doctora Sterling, extendiendo documentos sobre el escritorio de Vincent. Empresas que quieren ser compradas por Morrison Construction específicamente debido a su reputación de seguridad y confiabilidad. El manejo de Vincent de la crisis familiar se había convertido en un activo comercial, demostrando a los socios potenciales que se podía confiar en él con información confidencial y que respondería a la traición con una fuerza abrumadora. El intento de sus enemigos de destruirlo lo había hecho más fuerte y exitoso que nunca. ¿Qué pasa con los fiscales federales?, preguntó Vincent. ¿Alguna indicación de que su investigación se está expandiendo más allá de Bradley y Diana? La investigación concluyó el mes pasado con la sentencia de Bradley, confirmó la doctora Sterling. Los agentes federales te entrevistaron 2 veces como víctima de espionaje corporativo, y tu cooperación se notó favorablemente en su informe final. Eres visto como alguien que ayudó a exponer la corrupción en lugar de participar en ella. La cooperación estratégica de Vincent con las autoridades federales se había calculado para posicionarlo como víctima y héroe en lugar de como un esposo vengativo. Su evidencia contra Bradley y Diana había sido presentada como deber cívico en lugar de venganza personal, creando una narrativa que mejoró su reputación mientras destruía a sus enemigos. A las 2 de la tarde, Vincent recibió una visita inesperada cuando el detective Kowalski llegó a su oficina con una propuesta que completaría el capítulo final de su venganza. «Tenemos una situación que podría interesarte», dijo Kowalski, sentándose en la silla frente al escritorio de Vincent. Amber ha sido arrestada de nuevo, pero esta vez es diferente. La han atrapado traficando drogas cerca de una escuela secundaria, suficiente heroína para calificar para cargos federales de tráfico. Vincent escuchó con interés clínico mientras Kowalski explicaba los detalles del último arresto de Amber. Su desesperación la había llevado a delitos cada vez más graves, que culminaron en el tráfico de drogas que podría resultar en una sentencia de prisión medida en décadas en lugar de meses. El fiscal federal quiere hacer de ella un ejemplo, continuó Kowalski. Un niño rico de una familia prominente que vende drogas a adolescentes. Es el tipo de caso que llama la atención y envía un mensaje sobre la igualdad de justicia. Vincent consideró las implicaciones de la situación de Amber. Su ex hija estaba a punto de enfrentarse al mismo sistema de justicia federal que había destruido a Bradley y Diana, pero sus crímenes fueron totalmente obra suya. Vincent no había jugado ningún papel en su decisión de convertirse en traficante de drogas. Esa fue una decisión que ella había tomado de forma independiente a medida que su vida se salía de control. «¿Qué estás proponiendo exactamente?», preguntó Vincent. Kowalski se inclinó hacia adelante, con expresión seria. El fiscal quiere testigos de carácter para la audiencia de sentencia de Amber, personas que puedan hablar sobre sus antecedentes, su potencial de rehabilitación, las circunstancias que la llevaron a su comportamiento criminal. Vincent entendió de inmediato lo que Kowalski estaba sugiriendo. Como padre de Amber, Vincent podría potencialmente influir en su sentencia a través de un testimonio sobre su educación, su carácter y el trauma familiar que había contribuido a su situación actual. Podría testificar que es una joven con problemas que cometió errores debido a la disfunción familiar, continuó Kowalski. O podría testificar que es una delincuente reincidente que no ha mostrado remordimiento por su comportamiento criminal y representa una amenaza continua para la seguridad pública. La elección era de Vincent. Podía mostrar misericordia a la hija que lo había traicionado, o podía asegurarse de que su destrucción fuera tan completa y permanente como la de su madre y Bradley. Vincent se puso de pie y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad donde sus enemigos habían caído uno por sus propias decisiones y acciones.
Diana estaba trabajando en empleos con salario mínimo para sobrevivir. Bradley estaba comenzando una sentencia de prisión de 12 años, y Amber se enfrentaba a la posibilidad de pasar sus 20 y 30 años en una prisión federal. La guerra que habían comenzado estaba terminando exactamente como Vincent había planeado, con su completa y total derrota. Pero esta decisión final determinaría si Vincent Morrison sería recordado como un hombre que destruyó a sus enemigos o como un padre que había abandonado a su propia hija. Cuando Vincent se volvió para mirar a Detective Kowalski, su decisión ya estaba tomada. La niña que le había escupido en la cara y se había declarado su enemiga enfrentaría las consecuencias de sus decisiones sin ninguna ayuda del padre al que había traicionado. «Programa mi testimonio para la fiscalía», dijo Vincent en voz baja. «El tribunal debe saber exactamente qué tipo de persona están sentenciando». Kowalski asintió, tal vez no sorprendido por la elección de Vincent, pero entendiendo su finalidad. Amber Morrison enfrentaría cargos federales de narcotráfico sin ninguna protección del padre cuyo amor había rechazado, cuya confianza había violado y cuyos enemigos había elegido convertirse. La destrucción de los traidores de Vincent Morrison estaba a punto de ser completa e irreversible. La guerra estaba terminando con la victoria total para el hombre que nunca había mostrado piedad a quienes eligieron convertirse en sus enemigos. Capítulo 8. El juicio final. El Palacio de Justicia Federal en el centro de Chicago se había convertido en un templo de justicia donde los enemigos de Vincent Morrison llegaban para enfrentar las consecuencias de su traición. Cuando Vincent entró al edificio para la audiencia de sentencia de Amber, se comportó con el porte de un exitoso hombre de negocios que asistía a un procedimiento legal de rutina, sin mostrar ninguna emoción que pudiera sugerir una inversión personal en el resultado. Habían pasado 3 semanas desde que Vincent accedió a testificar contra su ex-hija, y esas semanas habían estado llenas de una cuidadosa preparación diseñada para garantizar que la justicia fuera rápida y completa. El testimonio de Vincent sería el golpe final en una campaña que había destruido sistemáticamente a todos los que habían elegido traicionarlo. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, observadores legales y trabajadores sociales que habían seguido el descenso de Amber de adolescente privilegiada a acusada federal. Su caso había atraído la atención como un ejemplo de la rapidez con la que los jóvenes podían caer en un comportamiento delictivo grave, lo que hacía que el testimonio de Vincent fuera particularmente significativo para la decisión de sentencia del juez. Amber se sentó en la mesa del acusado, vestida con un mono naranja que la marcaba como una delincuente convicta en espera de sentencia. Había perdido mucho peso durante su encarcelamiento, y su apariencia alguna vez perfecta había sido reemplazada por la mirada de ojos hundidos de alguien que había descubierto que existían consecuencias reales en el mundo de los adultos. Cuando Amber vio a Vincent entrar en la sala del tribunal, sus ojos se llenaron de lágrimas y articuló la palabra papá en una súplica desesperada por reconocimiento. Vincent la miró directamente durante varios segundos, memorizando el rostro de la niña que alguna vez había sido su hija. Luego se sentó en la sección de testigos, sin reconocer su presencia. El mensaje era claro. Vincent Morrison ya no reconocía a Amber como su hija, y ella enfrentaría su destino como una extraña que había elegido convertirse en su enemiga. La fiscal federal Sara Martínez había construido su carrera en casos relacionados con delitos de cuello blanco y había solicitado específicamente el testimonio de Vincent para demostrar que el comportamiento criminal de Amber representaba decisiones calculadas en lugar de errores juveniles. Martínez entendió que la reputación de integridad de Vincent daría credibilidad a su argumento para una sentencia máxima. Su señoría, comenzó Martínez su declaración de apertura. La acusada ante usted no es la adolescente con problemas que retratará su abogado defensor. Es una delincuente reincidente que ha pasado de infracciones juveniles a delitos federales graves, demostrando un patrón de comportamiento criminal que representa una amenaza genuina para la seguridad pública. La abogada defensora designada por el tribunal de Amber, Patricia Wong, había intentado desesperadamente construir un caso de indulgencia basado en un trauma familiar y daño psicológico. Las notas de la entrevista con su cliente mostraban que Amber finalmente había comenzado a comprender el alcance de sus errores, pero Wong sabía que el remordimiento expresado solo después de la condena tendría poco peso con los jueces federales. La defensa argumentará que la señora Morrison es víctima de circunstancias fuera de su control, respondió Wong en su declaración de apertura. Una joven cuya familia se disolvió en un escándalo, dejándola sin orientación y apoyo durante años cruciales de desarrollo. Vincent escuchó a ambos abogados con interés clínico, notando cómo posicionaban las decisiones de Amber dentro de diferentes narrativas. Martínez enfatizó la responsabilidad personal y la intención criminal, mientras que Wong se centró en la victimización y el potencial de rehabilitación.
Ambas narrativas contenían elementos de verdad, pero solo una determinaría el destino de Amber. Cuando llamaron a Vincent para testificar, caminó hacia el estando de los testigos con la confianza de alguien que había testificado en tribunales militares y audiencias en el Congreso. Su apariencia era impecable. Un traje color carbón que transmitía éxito y respetabilidad, mientras que su porte sugería a alguien acostumbrado a decir la verdad sin importar el costo personal. Señor Morrison, comenzó la fiscal Martínez, por favor, indique su relación con la acusada. Vincent miró directamente a Amber al responder. Amber Morrison era mi hija hasta que eligió participar en una conspiración criminal contra mi negocio y mi familia. En ese momento, nuestra relación se terminó legalmente a través de procedimientos de emancipación. La sala del tribunal se agitó ante la descripción clínica de Vincent de repudiar a su propia hija, pero su expresión nunca cambió. Presentaba hechos en lugar de emociones, lo que permitía al tribunal comprender que su testimonio se basaba en pruebas en lugar de sentimientos paternos. ¿Puede describir el carácter y el comportamiento de la acusada antes de su arresto?, continuó Martínez. El testimonio de Vincent fue devastador en su precisión e integridad. Describió la participación de Amber en el espionaje corporativo, su confesión de haber traicionado información confidencial, su intento de robo en su oficina y su declaración de que se consideraba una adulta capaz de tomar decisiones independientes. La acusada me informó que ya no deseaba ser tratada como una niña, testificó Vincent. Expresó desprecio por mi autoridad y se alineó con personas que trabajaban activamente para destruir mi negocio y mi familia. Cuando accedí a su solicitud de independencia, ella respondió intentando robar información confidencial de mi oficina. La abogada defensora de Amber intentó objetar la caracterización de los hechos por parte de Vincent, pero los jueces federales permitieron una latitud considerable en el testimonio de carácter. Las interrupciones de Wong solo sirvieron para enfatizar cuán dañino se estaba volviendo el testimonio de Vincent para su cliente. Señor Morrison, continuó Martínez, ¿ha mostrado la acusada algún remordimiento por su comportamiento criminal o ha intentado enmendar el daño que causó? Vincent consultó las notas que había preparado específicamente para esta pregunta. Desde su emancipación, la acusada ha sido arrestada 6 veces por diversos delitos. Ha hecho múltiples intentos de contactarme, solicitando dinero, asistencia legal y vivienda. En ningún momento ha expresado remordimiento por su comportamiento criminal ni ha aceptado la responsabilidad por las consecuencias de sus elecciones. El testimonio pintó una imagen de Amber como alguien que veía el crimen como aceptable cuando le servía a sus propósitos y que buscaba ayuda solo cuando enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La recitación clínica de hechos de Vincent hizo imposible que el tribunal viera a Amber como una víctima en lugar de una perpetradora. En su opinión, preguntó Martínez, ¿representa la acusada una amenaza continua para la seguridad pública? Vincent hizo una pausa por un momento, como si considerara su respuesta cuidadosamente en lugar de dar una respuesta preparada. La acusada ha demostrado un patrón de comportamiento criminal creciente cuando se enfrenta a la adversidad. Su respuesta a los desafíos personales ha sido cometer delitos cada vez más graves en lugar de buscar soluciones legítimas. Creo que continuará con este patrón a menos que se enfrente a consecuencias lo suficientemente graves como para modificar su comportamiento de forma permanente. El golpe final llegó cuando Martínez le preguntó a Vincent sobre el potencial de rehabilitación de Amber. Señor Morrison, ¿cree que la acusada puede ser rehabilitada con éxito a través de asesoramiento o servicio comunitario? Vincent miró directamente a Amber por última vez antes de responder. La acusada tuvo todas las ventajas en la vida: educación, seguridad financiera, apoyo familiar y oportunidades ilimitadas. Eligió traicionar a las personas que la amaban y cometer delitos contra víctimas inocentes. Es poco probable que alguien que toma esas decisiones a pesar de tener todas las razones para tomar mejores decisiones sea reformado por programas diseñados para personas que carecían de sus ventajas. Cuando concluyó el testimonio de Vincent, Amber lloraba abiertamente en la mesa de la defensa. Los argumentos posteriores de su abogada defensora sobre el trauma familiar y el potencial de rehabilitación parecieron débiles y poco convincentes después de la destrucción sistemática de su carácter por parte de Vincent. La jueza Patricia Rodríguez había presidido cientos de casos de drogas y entendía la diferencia entre los jóvenes que cometían errores y los que elegían estilos de vida criminales. El testimonio de Vincent había establecido claramente que Amber pertenecía a la última categoría, lo que hacía que una sentencia severa no solo fuera apropiada sino necesaria. Señora Morrison, dijo la jueza Rodríguez mientras se preparaba para anunciar la sentencia, ha sido condenada por cargos federales de tráfico de drogas que conllevan sanciones graves. El tribunal ha considerado su edad,
sus antecedentes y el testimonio sobre su carácter y potencial de rehabilitación. Amber se puso de pie para enfrentar su sentencia. Su mono naranja colgaba suelto sobre su figura disminuida. Miró a Vincent por última vez, tal vez con la esperanza de alguna señal de misericordia paterna, pero solo encontró la mirada fría de un hombre que la veía como una extraña. El tribunal la condena a 8 años en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada, anunció la jueza Rodríguez. Cumplirá su condena en la institución correccional federal, Danbury, una instalación equipada para brindar programas educativos y de rehabilitación para jóvenes delincuentes. Amber se desplomó en la mesa de la defensa cuando el peso de su sentencia se hizo evidente. 8 años en una prisión federal la llevarían de los 19 a los 27 años, destruyendo cualquier posibilidad de la vida privilegiada que alguna vez había esperado. Para cuando fuera liberada, el imperio de Vincent habría crecido más allá del reconocimiento, y ella emergería como una delincuente convicta sin familia, sin recursos y sin perspectivas. Mientras los alguaciles se preparaban para escoltar a Amber para comenzar su sentencia, Vincent se puso de pie y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Su testimonio había logrado su propósito previsto, asegurando que su ex hija enfrentara todas las consecuencias de elegir convertirse en su enemiga. Fuera del Palacio de Justicia, varios periodistas se acercaron a Vincent en busca de comentarios sobre su testimonio contra su propia hija. Su respuesta fue breve y definitiva. Hoy se hizo justicia, dijo Vincent simplemente. La acusada tomó decisiones que dañaron a personas inocentes y violaron la confianza de su familia. La sentencia refleja la gravedad de esas decisiones y con suerte disuadirá a otros de cometer errores similares. Mientras Vincent se alejaba del Palacio de Justicia, llevaba consigo la satisfacción de una misión cumplida con éxito. Diana trabajaba en empleos con salario mínimo para sobrevivir. Bradley cumplía 12 años en una prisión federal, y Amber pasaría sus 20 años aprendiendo que la traición tenía consecuencias permanentes. La guerra que habían comenzado contra Vincent Morrison había terminado y su derrota fue absoluta. Vincent había demostrado que la lealtad era recompensada mientras que la traición se enfrentaba con una destrucción que se extendía a todos los aspectos de la vida de sus enemigos. El mañana traería nuevos desafíos y oportunidades de expansión, pero hoy pertenecía a la justicia. El precio de traicionar a Vincent Morrison se había pagado en su totalidad, y la lección perduraría mucho después de que sus enemigos hubieran cumplido sus condenas y se hubieran desvanecido en la oscuridad. Vincent Morrison nunca perdonó a quienes eligieron convertirse en sus enemigos, y hoy el mundo había aprendido exactamente lo que eso significaba. Capítulo 9. El fin del imperio. 2 años después de la sentencia de Amber, Vincent Morrison se encontraba una vez más en la oficina de su ático, pero esta vez no estaba solo. Frente a su escritorio estaban sentados Rebecca Torres, la investigadora privada cuyo trabajo había descubierto la traición de su familia, y la doctora Amanda Sterling, cuya contabilidad forense había proporcionado la base para su destrucción. Juntos, representaban al equipo que había ayudado a Vincent a lograr la victoria total sobre sus enemigos. La reunión había sido convocada para revisar el estado final de los antiguos adversarios de Vincent y para discutir las implicaciones a largo plazo de su exitosa campaña de venganza. Lo que había comenzado como el descubrimiento de una aventura se había convertido en una demostración completa de lo que le sucedía a quienes elegían traicionar a Vincent Morrison. Los informes de vigilancia son completos, dijo Rebecca, extendiendo fotografías y documentos sobre la mesa de conferencias de Vincent. Los 3 objetivos han sido monitoreados continuamente desde su sentencia, proporcionando inteligencia completa sobre sus circunstancias actuales. Vincent estudió los materiales con la misma atención al detalle que siempre había aplicado a las empresas comerciales y las operaciones militares. Las fotografías mostraban a 3 personas cuyas vidas habían sido alteradas permanentemente por su decisión de oponerse a él, cada una atrapada en circunstancias de las que nunca podrían escapar. Bradley Utechkins fue mostrado en fotografías tomadas dentro de la institución correccional federal, Coleman, donde cumplía su sentencia de 12 años por corrupción y fraude. El otrora pulido promotor inmobiliario ahora vestía uniformes de prisión y trabajaba en la cocina de la instalación por 23 centavos la hora. Su esposa se había divorciado de él, había tomado la custodia de sus hijos y se había mudado al otro lado del país para asegurarse de que sus nombres nunca más se asociaran con sus crímenes. Todas las apelaciones de Bradley han sido rechazadas, informó la doctora Sterling, consultando sus archivos legales. Su condena es definitiva y cumplirá al menos 8 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Incluso entonces,
Sus antecedentes penales le impedirán trabajar en bienes raíces o en cualquier profesión que requiera licencia o fianza. Las fotografías de Bradley mostraban a un hombre roto que había envejecido años durante su encarcelamiento. Su salud se había deteriorado debido al estrés de la vida en prisión, y su antigua confianza había sido reemplazada por la expresión vacía de alguien que entendía que su vida había terminado efectivamente. Las fotografías de vigilancia de Diana fueron igualmente devastadoras, mostrando a la ex esposa de Vincent en su apartamento tipo estudio en Milwaukee. Trabajaba en 2 trabajos minoristas para pagar las necesidades básicas, su vestuario de diseñador reemplazado por ropa de tiendas de descuento, su estilo de vida de lujo reducido a un cuidadoso presupuesto para comestibles y servicios públicos. El oficial de libertad condicional de Diana informa que cumple con todos los requisitos, continuó Rebecca. Trabaja 40 horas a la semana en una tienda por departamentos y 20 horas a la semana limpiando edificios de oficinas. Su condena por delito grave le impide obtener un mejor empleo y su edad hace que el avance profesional sea poco probable. La mujer que una vez había presidido galas benéficas y cenas de negocios ahora pasaba sus días doblando ropa y vaciando botes de basura por un salario mínimo. Sus conexiones sociales habían desaparecido por completo, dejándola aislada en una ciudad donde no conocía a nadie y no tenía perspectivas de mejora. Pero la transformación más dramática fue capturada en fotografías de Amber Morrison, la ex hija de Vincent, tomadas durante las horas de visita en la institución correccional federal, Danbury. La adolescente privilegiada se había convertido en una reclusa endurecida cuya apariencia reflejaba las brutales realidades del encarcelamiento federal. Los registros penitenciarios de Amber muestran múltiples acciones disciplinarias por peleas y posesión de contrabando, informó la doctora Sterling. Ha sido puesta en régimen de aislamiento 3 veces y ha acumulado cargos adicionales que extenderán su sentencia aproximadamente 18 meses. La fotografía mostraba a una joven cuyo rostro tenía cicatrices de la violencia en la prisión y cuyos ojos reflejaban el daño psicológico del encarcelamiento prolongado. La niña que una vez esperó una educación de la Ivy League y oportunidades ilimitadas ahora enfrentaba la posibilidad de pasar la mayor parte de sus 20 años tras las rejas, emergiendo como una delincuente de mediana edad sin familia, sin recursos y sin futuro. ¿Ha hecho algún otro intento de contacto?, preguntó Vincent, aunque su tono sugería que la respuesta era puramente académica. Múltiples intentos a través de varios intermediarios, confirmó Rebecca. Cartas sacadas de contrabando a través de otros reclusos, mensajes transmitidos a través del capellán de la prisión, incluso un intento de llamada telefónica usando el número de otro recluso. Todas las comunicaciones han sido interceptadas y documentadas según sus instrucciones. Vincent revisó copias de las cartas de Amber, notando cómo su tono había evolucionado del desafío a la desesperación y a la aceptación rota. Su correspondencia más reciente reconocía que había destruido su propia vida a través de sus decisiones y suplicaba cualquier forma de reconocimiento del padre al que había traicionado. Las cartas quedaron sin respuesta, como Vincent había decretado que siempre lo harían. Amber había elegido convertirse en su enemiga, y los enemigos no merecían misericordia ni perdón, independientemente de su sufrimiento posterior. ¿Qué pasa con sus perspectivas a largo plazo?, preguntó Vincent, recostándose en su silla para revisar la evaluación integral que su equipo había preparado. La DRA. Sterling consultó las proyecciones financieras que pintaban un panorama sombrío para los 3 antiguos adversarios. Bradley no podrá ser empleado en su profesión elegida al ser liberado, lo que lo obligará a aceptar trabajos con salario mínimo mientras paga la restitución a sus víctimas. La edad y los antecedentes penales de Diana hacen que el avance profesional sea imposible, lo que garantiza que permanecerá en la pobreza por el resto de su vida. Amber saldrá de prisión como una delincuente de mediana edad sin habilidades comercializables ni sistema de apoyo familiar. Las proyecciones mostraban que la venganza de Vincent continuaría afectando a sus enemigos mucho después de que se completaran sus sentencias formales. Pasarían el resto de sus vidas atrapados en circunstancias creadas por su decisión de traicionarlo, sirviendo como ejemplos permanentes de las consecuencias de oponerse a Vincent Morrison. Vincent se puso de pie y caminó hacia las ventanas de su oficina, mirando el horizonte de Chicago que había servido como telón de fondo para su victoria completa. Morrison Construction se había expandido drásticamente durante los 2 años transcurridos desde la destrucción de su familia, adquiriendo 3 competidores importantes y estableciendo operaciones en 6 nuevos mercados. El escándalo que rodeaba la traición de su familia en realidad había mejorado su reputación comercial, demostrando que se podía confiar en Vincent Morrison para proteger la información confidencial y responder a las amenazas con una fuerza abrumadora.
Tanto los socios potenciales como los competidores entendieron que cruzar a Vincent tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de las simples represalias comerciales. El elemento final de nuestra estrategia ha sido el más efectivo, dijo Vincent, volviéndose para mirar a su equipo. El aislamiento social completo garantiza que nuestros objetivos nunca puedan reconstruir sus vidas ni amenazarnos de nuevo. Rebecca asintió, comprendiendo el componente de guerra psicológica de la venganza de Vincent. Todos los intentos de Diana de reconstruir las conexiones sociales habían fracasado una vez que se conocieron sus antecedentes. La familia de Bradley lo había repudiado por completo para proteger su propia reputación. Amber no tenía amigos ni familiares dispuestos a reconocer su existencia. Las 3 personas que habían conspirado para destruir a Vincent Morrison ahora existían en completo aislamiento, aisladas de las redes sociales y profesionales que podrían haber brindado esperanza de rehabilitación o redención. Habían pasado de ser amenazas a ser cuentos con moraleja, sirviendo como recordatorios permanentes de lo que le sucedía a quienes elegían convertirse en enemigos de Vincent. Cuando concluyó la reunión, Vincent sintió la profunda satisfacción de una misión cumplida, de forma completa y permanente. Sus enemigos habían sido identificados, destruidos sistemáticamente y neutralizados permanentemente. Su sufrimiento continuaría por el resto de sus vidas, asegurando que nunca más pudieran amenazarlo a él ni a nadie más que él eligiera proteger. El imperio de Morrison Construction es más fuerte que nunca. Los ingresos han aumentado en un 40% desde la eliminación de las amenazas competitivas, y nuestra expansión a nuevos mercados ha superado todas las proyecciones, informó la doctora Sterling mientras recogía sus archivos. La vida personal de Vincent también se había reconstruido sobre una base de lealtad y respeto. Había formado relaciones con personas que entendían el valor de la integridad y se habían probado a sí mismas a través de años de servicio fiel. Marcus Webb siguió siendo su aliado más confiable. Rebecca Torres continuó brindando servicios de inteligencia, y la doctora Sterling administraba el imperio financiero que crecía cada año. Pero quizás lo más importante es que Vincent se había establecido como alguien que nunca olvidaba a quienes elegían traicionarlo y nunca perdonaba a quienes se convertían en sus enemigos. Su reputación de despiadadas represalias sirvió como protección contra futuras amenazas, asegurando que los adversarios potenciales entendieran las consecuencias permanentes de oponerse a él. Al caer la noche sobre Chicago, Vincent Morrison estaba solo en la oficina de su ático, dueño de un imperio construido sobre la lealtad y defendido con una crueldad estratégica. La guerra que Diana, Bradley y Amber habían comenzado había terminado. Su derrota tan completa y permanente que se habían convertido en notas a pie de página en la historia del continuo éxito de Vincent. El mañana traería nuevos desafíos y oportunidades de expansión, pero Vincent enfrentaba el futuro con la confianza de alguien que había demostrado su capacidad para destruir cualquier amenaza a su imperio. Había demostrado que la traición tenía un precio que sus enemigos nunca podrían pagar, y esa lección lo protegería por el resto de su vida. Vincent Morrison nunca perdonó a quienes eligieron convertirse en sus enemigos, y ahora todo el mundo entendía exactamente lo que eso significaba. El precio de traicionar a Vincent Morrison se había pagado en su totalidad, y la lección perduraría mucho después de que sus enemigos fueran olvidados. Al final, Vincent Morrison se mantuvo victorioso y solo, exactamente como lo había planeado desde el momento en que descubrió su traición. Se había hecho justicia, los enemigos habían sido destruidos, y el imperio, construido sobre la lealtad y defendido con una precisión despiadada, continuaba fortaleciéndose con cada día que pasaba. La guerra había terminado y Vincent Morrison había ganado por completo. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal, haga clic en el vídeo que ve en la pantalla y nos vemos.